algo muy emotivo, muy intenso, poder encontrarme con mis compañeros realmente creo que es algo emocionante para todos nosotros. La iniciativa parece brillante, gracias acá en gran parte al trabajo del Corte. Yo creo que todos tenemos una gran satisfacción de encontrarnos, de comer algo, de ver a los amigos, y no está mal eso. Pero el asunto es, y además podemos hacer otra cosa, además que parece que eso sí es un intenso deseo de todos nosotros, que no había sido canalizado, pero evidentemente tiene mucha fuerza, y creo que unidos, aún considerando que los años han pasado, por eso dice la charla, según pasan los años, ¿no? Esa famosa canción, todavía tenemos cosas para dar. Además vemos a veces con mucha pena que la educación ha sufrido deterioro, más allá de las posturas políticas, ¿no es cierto? Pero el poder ayudar en ese campo de una manera genuina y aprovechando la experiencia que tenemos me parece algo valioso. Yo voy a hablar por reloj 15 minutos y después estoy atento a lo que podamos charlar con las preguntas. Primero voy a hablar de un poquito de educación porque puede ser gran parte de la tarea del foro eventualmente, si nos interesa. Después, sé que todos nosotros estamos envejeciendo y por ahí eso puede ser también un tema para que lo podamos debatir. Yo creo entonces, para empezar, les diré que ¿qué pasó en el liceo? ¿Qué es el liceo? ¿Por qué estamos nosotros acá y pasaron un montón de años y seguimos acá y nos abrazamos con los amigos? Creo que pasamos una etapa difícil en ese momento, cuando teníamos 12, 13 años, y donde sufríamos una exigencia por ahí un poco mayor de la que un chico de 13 años por ahí es común que soporte. Lo vemos en los hijos y a veces en otra gente, ¿no? Y que esa situación, digamos, de muy intenso requerimiento, generó en nosotros un gran compañerismo. A veces me pregunto por qué en el liceo estaba prohibido hablar de política, y creo que porque ahí había otras reglas. La regla era de que había un orden de mérito, ese orden de mérito se respetaba, había reglas claras y exigencias. El que se llevaba más del 3 de marzo se iba, el que copiaba lo rajaban, si lo encontraba. Pero bueno, pero el asunto era así, la regla era esa, vos podías transgredir la ley, pero la ley te caía. Y entonces eso generó también un compañerismo, porque competir con otro compañero no significa que sea tu enemigo. Muchos nos han ayudado y hemos ayudado a otro que en una materia era flojo. Y eso es una gran cosa. Además nos encontrábamos privados de otros afectos. Lo único que teníamos era la foto del viejo y de la vieja pegada en el armario, y estaban los amigos. Novia no había, o era por cachilla. Sí, había, ¿no? la naranjera. Había un tejido espeso que no lo podíamos saltar. Entonces yo creo que esa situación generó en nosotros un alto contenido de compañerismo. Ninguno de nosotros, y acá estamos demostrando, es capaz de abandonar un compañero herido en el campo de batalla, que es el peor deshonor que puede tener alguien que combate. Después, gran parte de la camada liceísta son civiles, como yo, por ejemplo, y otros son militares. Por ahí han podido agruparse un poquito mejor porque han llevado más allá en otras sociedades militares que los agrupan. Pero yo creo que ahí está, me parece a mí, el gran mérito de los liceos, que en algún momento ha sido cuestionada y todos hemos salido a defenderlo, porque estamos muy orgullosos
de ser liceístas, ex liceístas, y todavía lo somos. Y creo que eso se prolonga. Entonces, yo creo que voy a hablar de los roles. El rol del estudiante es aprender, pero además generar compañeros con los cuales después sigue la vida, de ser solidario, de ser confiable. Y entonces cuando uno dice subordinación y valor, ¿no? Y para defender a la patria, que es el juramento que hace todo el que realmente siente que la patria la tiene en el corazón, subordinación ¿para qué? Para defender la ley. Pero la ley no debe ser transgredida, es decir, la ley puede ser también un lazo, una cosa que si le cambian las reglas constantemente legales, la persona no sabe para dónde agarrar. Esa situación es común a veces en otras instituciones, como la política, por eso la política en el liceo no entraba. Y yo creo que ese fue un gran ejemplo. Era lo que yo llamo de los grandes desafíos, ¿no? Que es, hay una sigla para designar eso, que es QMP. QMP, que lo primero para tomar alguna decisión o realizar algo, como puede ser un foro, es QMP, es decir, primero, ¿qué mierda pasa? ¿Saber? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo son las cosas? Saber. Y para saber es necesario, lo que ha venido diciendo él, saber quiénes somos, cómo nos podemos encontrar. Y qué pasa y qué quiere hacer esta sociedad nuestra en relación, cómo podemos ayudar en este momento. Porque tenemos hijos, tenemos nietos y nos importa los hijos. Y yo creo que eso es algo muy noble que nos une sin duda a todos nosotros, porque los he abrazado a todos, los que he podido hasta ahora, y además a todos les he transmitido mi afecto porque lo siento. Y eso no va a desaparecer jamás. Un hijo que vino a una de las reuniones de la tercera, que Diego, y lo fotografió a todos, es fotógrafo profesional Diego, a lo mejor puede venir más tarde para fotografiarlo. Me decía, pero lo de ustedes no es como un colegio nacional que se reúne, es algo distinto, dice, yo percibo algo diferente, dice, es como si fuera una cofradía, dice, es como si fuera una sociedad, dice, como los templarios, bajo mi leche, una mierda, ¿qué observación esos muchachos afuera, no? Porque ustedes son solidarios. Además se quieren, dice, hay un pacto, dice, que yo no sé cuál es. ¿Cuál es el pacto? Dice, noté, el pacto es la mitad. El pacto es probablemente la hombría de bien. El pacto es no fallar a los amigos y no fallarle a la sociedad que nos dio una educación determinada. Y decimos también subordinación y valor, ¿no es cierto? ¿Valor por qué? Porque el coraje es la primera de las virtudes, según decía Winston Churchill durante la guerra, cuando le traían la bomba arriba. ¿Por qué? Dice, si ella no existe, todas las otras virtudes desaparecen. Si no hay coraje para defender algo, es inútil las otras virtudes, porque no se pueden desarrollar. Y yo creo que